Todo comenzó con una simple llamada, un único contacto telefónico inesperado que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Una llamada que estaba destinada a dinamitar los mismísimos cimientos de la antiquísima familia real británica y a reescribir un capítulo que se creía sellado por el protocolo y la tradición. Imaginen la escena en el corazón de Buckingham, el palacio envuelto en esa quietud solemne, casi audible, que emana de siglos de historia y estricto protocolo. Es el ritmo sutil de la monarquía. Pero, de repente, el aire se condensa. Hay un cambio imperceptible pero profundo. Los susurros se deslizan a la velocidad de la pólvora por los salones dorados. Asesores de la reina, figuras acostumbradas a la imperturbabilidad, se miran con los ojos desorbitados. En el otro extremo de la línea, una voz resuena. No tiembla por el miedo o la duda, sino con una certeza absoluta, inquebrantable, que anuncia el fin de una era. El príncipe Harry ha hablado. Y lo que dijo, a pesar de su sencillez, lo cambiaría todo para siempre. Le he dicho al palacio que Meghan ya no nos representa. No puedo seguir defendiéndola. Esas palabras, tan llanas y al mismo tiempo tan sísmicas, fueron la chispa que encendió un huracán que la monarquía, acostumbrada a capear temporales con discreción, nunca antes había enfrentado. Antes de sumergirnos en los detalles de este drama sin precedentes, les pedimos amablemente que pulsen el botón de me gusta, se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse ni un detalle de esta crónica real. Al principio, la noticia parecía irreal, casi extraída de un guión de ficción. ¿Podría la decisión unilateral de un solo hombre, un príncipe con alma de rebelde, desbaratar décadas de minuciosa gestión de imagen, de apariciones públicas coreografiadas y de diplomacia privada, tejida con hilos de oro y seda? ¿Podría una única revelación, tan cruda y personal, conducir a la duquesa de Sussex, Meghan Markle, a ser despojada de la totalidad de sus títulos y privilegios reales? Para muchos, era un escenario francamente imposible, una exageración de la prensa amarilla. Sin embargo, a medida que el palacio se movilizaba en una reacción visiblemente convulsa, mientras los medios de comunicación rodeaban la fortaleza real como buitres, y el público en todo el mundo se preparaba para la inminente caída, una verdad fría se abría paso. Nada volvería a ser como antes. Uno podría preguntarse, con justificada incredulidad, ¿cómo se llegó a este punto de ruptura total? ¿Fue simplemente ambición desmedida? ¿Se trató de una traición cuidadosamente orquestada? ¿O fue la culminación explosiva de años de tensiones acumuladas, de errores no forzados y de secretos de familia que, como un volcán, finalmente han hecho erupción a la luz del día? En el transcurso de este relato, que promete ser tan cautivador como revelador, seremos testigos de los acontecimientos que se desarrollaron a puerta cerrada. Momentos que nunca debieron haber visto la luz del día. Instantes cruciales donde el poder, la lealtad y el escándalo chocaron de formas que muy pocos habrían podido siquiera imaginar en el tranquilo devenir de la vida real. Todo el drama, la madeja de esta crisis, tuvo su génesis con la figura de Meghan Markle. Para un sector de la opinión pública, ella fue un soplo de aire fresco, una ráfaga modernizadora en una institución anclada en siglos de antigüedad. Una mujer del siglo XXI que se casó con un príncipe, entrando de lleno en un universo implacable de protocolo, expectativas inmensas e historia. Para otros, sin embargo, desde el principio fue vista como una ruptura, una forastera cuyas ambiciones y decisiones personales terminarían por enfrentarla al mismísimo corazón de la institución a la que se había unido por matrimonio. Durante años el palacio, con su habitual paciencia, la toleró. Se encargaron de gestionar meticulosamente sus apariciones públicas, intentando protegerla del escrutinio brutal. Pero hay una ley no escrita en la realeza. Incluso las murallas más gruesas no pueden contener la verdad por siempre. El príncipe Harry, el eterno segundón,
que siempre navegó entre el amor incondicional por su esposa y una lealtad profunda a su linaje familiar, se encontró de manera abrupta en una encrucijada personal de proporciones épicas. Cada decisión que tomaba conllevaba consecuencias que iban mucho más allá de su propia vida. Afectaban directamente a la monarquía, al futuro de sus hijos y al legado de sus difuntos padres. Y fue en esa noche decisiva, cuando hizo la llamada que resonaría, cual trueno, en todas las casas reales del mundo y más allá, que Harry optó por hablar la verdad, su verdad, tal como él la percibía. El palacio, una maquinaria bien engrasada y largamente acostumbrada a manejar crisis con la máxima discreción y maestría diplomática, se enfrentó, de un momento a otro, a una revelación completamente descarnada, profundamente personal y explosivamente volátil. Intenten visualizar al personal del palacio recibiendo aquella llamada fatídica. Los asesores principales, habitualmente serenos y entrenados para gestionar cualquier crisis con precisión quirúrgica, quedaron en estado de shock. Algunos no podían dar crédito a lo que estaban escuchando. Otros, quizás menos sorprendidos por conocer el paño, intercambiaron miradas cargadas de significado que lo decían todo sin pronunciar una sílaba. Lo que estaba en juego era sencillamente monumental. Una sola revelación. Un único reconocimiento público procedente del príncipe Harry, y la posición real de Meghan Markle se esfumaría de la noche a la mañana. Los títulos, los privilegios y la estima pública, todo pendía de un hilo finísimo. Y lo peor de todo, nadie tenía idea de cómo reaccionaría el mundo, y, por supuesto, el mundo reaccionó con una intensidad desbordante. Desde los tabloides sensacionalistas de Londres hasta las principales cabeceras de noticias en Nueva York, París y más allá, la historia corrió como un reguero de pólvora, encendiendo cada rincón del planeta. Los titulares gritaban, las redes sociales explotaron en un frenesí de opiniones y el público global observaba, conteniendo el aliento, el desarrollo de este drama real. La gente debatió apasionadamente. Argumentó con vehemencia y especuló sin descanso. Algunos apoyaron la drástica decisión de Harry, interpretándola como un acto de coraje, honestidad y, posiblemente, liberación. Otros la condenaron, etiquetándola como una traición al amor y al sagrado vínculo matrimonial. En medio de este caos informativo y emocional, un hecho se mantuvo innegable, grabado a fuego. La monarquía había entrado en territorio desconocido y las consecuencias reales apenas comenzaban a aflorar. Pero, ¿qué reveló exactamente Harry para justificar una respuesta tan drástica e inmediata? La respuesta, según las fuentes más cercanas, reside en una combinación tóxica de agravios privados largamente incubados, de sospechas persistentes en los pasillos de poder, y lo que es más importante, de un profundo sentido de responsabilidad hacia la institución que su familia ha servido durante siglos. Según los informes internos, el príncipe transmitió al palacio que ya no podía, bajo ninguna circunstancia, seguir protegiendo a Meghan del escrutinio público. Declaró que no podía seguir defendiendo sus elecciones y que le resultaba imposible pretender que sus acciones estuvieran alineadas con las expectativas inamovibles de la familia real. Esas palabras, directas y desprovistas de cualquier barniz diplomático, cortaron las habituales capas de protocolo, dejando a la Casa Real con un margen de maniobra prácticamente nulo. Es crucial entender el peso intrínseco de estos títulos y privilegios. Ser una duquesa, ser oficialmente reconocida como parte del círculo íntimo de la Casa Real, cargar con el peso ceremonial de siglos de historia. Estos no son meros honores simbólicos. Vienen con un coste altísimo, responsabilidades ineludibles, la necesidad de una protección constante y, quizás lo más valioso, una influencia global que se esperaba fuera utilizada en beneficio de la corona. La pregunta que ahora queda en el aire, flotando sobre las cenizas de esta crisis, es si el mundo verá una nueva orden real sin la duquesa, o si esta es solo la primera estocada en una guerra de palacio aún por desvelar.
Despojar a alguien de los títulos y privilegios reales no es simplemente una formalidad administrativa. Es un acto de profunda resonancia histórica, una amputación de una parte de su identidad, su persona pública y su lugar, minúsculo o vasto, en la historia. Y sin embargo, la decisión estaba tomada. Se había cruzado el Rubicón real. Mientras el palacio se preparaba para ejecutar el veredicto, Meghan Markle se encontraba, de repente, en una posición que nadie, ni sus más acérrimos críticos, pudo haber anticipado jamás. Pero esta historia es mucho más que una fría disputa por títulos y protocolo. Es un relato ardiente sobre las relaciones humanas, la traición más íntima y la confianza hecha añicos. Es la crónica de la colisión frontal entre la lealtad personal a la pareja y el deber ineludible hacia una institución que se remonta a 10 siglos. La revelación de Harry no fue una mera declaración. Fue un evento sísmico que expuso grietas profundas y dolorosas dentro de la propia familia real, encendió un debate público furibundo y obligó a cada actor de este drama a enfrentarse a verdades incómodas y espejos muy crueles. ¿Cómo se navega por un mundo donde el amor, la lealtad de sangre y la reputación pública están en constante y agónica pugna? ¿De qué manera un príncipe puede proteger a la mujer con la que se casó mientras honra las expectativas centenarias de su linaje? Las consecuencias fueron inmediatas y caóticas. Los asesores personales se lanzaron a la redacción urgente de declaraciones oficiales. Los equipos legales se pusieron en alerta máxima, preparando planes de contingencia para cualquier batalla judicial inminente. La jerarquía del palacio, usualmente tan rígida, se movió y se reajustó de maneras sutiles, pero innegables. Cada acción, cada decisión, fue sometida a un escrutinio forense, tanto interno como por parte de un público global insaciable. La prensa, por supuesto, no dio tregua. Los rumores más inverosímiles, las medias verdades distorsionadas y las especulaciones descaradas circularon a una velocidad vertiginosa. Analistas de todo el mundo diseccionaron cada palabra de Harry, la reacción pública y la posible respuesta de Meghan, alimentando un ciclo noticioso que parecía imposible de detener o contener. Sin embargo, en medio de la vorágine, una pregunta persistía con un eco ensordecedor. ¿Cómo se llegó a este punto de no retorno? Meghan no se había convertido en una figura polémica de la noche a la mañana. Años de tensión acumulada, de desacuerdos culturales y de fricciones personales dentro del palacio habían preparado el escenario para esta explosión. Pequeñas disputas, agravios privados y errores públicos se habían ido acumulando, capa tras capa, como el polvo sobre una joya de valor incalculable que se negaba a brillar. Algunos insiders cercanos a la Casa Real afirmaron que la situación llevaba gestándose a fuego lento durante años, que los asesores habían advertido a Harry en privado sobre la incompatibilidad de la duquesa y que las sutiles intervenciones destinadas a reconducir la situación habían fracasado estrepitosamente. Cuando Harry finalmente habló, lo hizo para destrozar el frágil velo de apariencia que, hasta ese momento, había mantenido todo en un equilibrio precario. Ahora, con el mundo entero como espectador forzoso, la pregunta más acuciante era la misma. ¿Qué sucedería a continuación? ¿Cómo reaccionaría Meghan al ser despojada de sus títulos y privilegios? ¿Lucharía con uñas y dientes para recuperarlos? ¿Se retiraría discretamente al ostracismo o intentaría reconstruir su imagen pública fuera de las restrictivas ligaduras de la realeza? La historia estaba muy lejos de terminar. Los próximos movimientos de todas las partes involucradas no solo darían forma a la percepción pública, sino que definirían el futuro mismo de la milenaria monarquía. ¿Qué haría usted si la persona en la que más confiaba le diera la espalda de forma tan pública y definitiva? Un instante. La vida continúa con su ritmo predecible, compromisos reales, cenas de gala, reuniones protocolarias, y al instante siguiente, una única llamada lo cambia absolutamente todo. Esta fue la cruda realidad en el Palacio de Buckingham, la noche en que el príncipe Harry descolgó el teléfono.
No fue una llamada cualquiera. Fue la clase de comunicación que acelera el pulso, desquicia los nervios de acero y hace que los asesores se movilicen de formas que nunca antes habían experimentado. El mensaje que transmitió fue claro, brutalmente honesto y profundamente personal. Le dije al palacio que Meghan ya no nos representa. No pude seguir defendiéndola. Desde el momento en que se pronunciaron estas palabras, el palacio se adentró en un territorio sin mapas ni precedentes. Imaginen la escena. Pasillos dorados, retratos de ancestros que observan en silencio desde las paredes. Pero ahora hay una tensión tan densa que podría cortarse con una espada ceremonial. Los asesores principales, personas entrenadas durante décadas en el arte de la diplomacia y la discreción, se quedaron petrificados en medio de la conversación. Algunos susurraban con urgencia a sus colegas, otros se hundían en los sillones de cuero, aturdidos por la magnitud del golpe. ¿Cómo pudo un solo príncipe, por muy famoso que fuese, desbaratar tanto con tan solo unas pocas frases? Uno podría pensar que esto era una reacción exagerada. Al fin y al cabo, la monarquía ha sobrevivido a siglos de crisis, escándalos y traiciones. Pero esta vez era diferente. No se trataba de un simple desliz público o una foto filtrada. Esto era Harry, de forma pública, o al menos interna, plantando cara a su propia esposa. Las implicaciones eran tectónicas. Cada decisión que había tomado, cada declaración pública, cada acto privado de lealtad, ahora estaba bajo el microscopio. Y las ondas expansivas no afectarían solo a Meghan, afectarían al propio Harry, a sus hijos y a la reputación global de la monarquía. Los asesores se movilizaron de inmediato. Equipos legales fueron puestos en espera. Expertos en comunicaciones fueron reclutados con urgencia. La maquinaria de relaciones públicas del palacio, habitualmente suave y silenciosa, tuvo que cambiar de marcha a la velocidad del rayo. Los planes de contingencia que habían permanecido hipotéticos durante meses se volvieron de repente críticos. El personal susurraba en los rincones, debatiendo cada escenario posible. ¿Apoyaría el público a Harry? ¿Verían a Meghan como una víctima o como una manipuladora? ¿Podría la monarquía sobrevivir a las consecuencias de un hijo que denuncia públicamente a su propia cónyuge? A puerta cerrada, la atmósfera era un caos controlado. Algunos asesores, según se dice, expresaron incredulidad, dudando de si Harry realmente se daba cuenta de lo que había dicho. ¿Puede esto estar sucediendo de verdad?, supuestamente masculló un alto ayudante. ¿Ha pensado en las consecuencias reales? Otros fueron mucho más pragmáticos, reconociendo que el momento era ya irreversible. Las palabras habían sido pronunciadas, la suerte estaba echada, y en el mundo real, las palabras, especialmente las de un príncipe, conllevan consecuencias que resuenan mucho más allá de las paredes doradas de los palacios. Lo que hizo que esta llamada fuera aún más explosiva fue el momento elegido. No fue un arrebato de rabia o un momento de confusión. Fue una acción cuidadosamente considerada. Harry, a pesar de su reputación de decisiones impulsivas, había sopesado las graves repercusiones de su decisión. El príncipe Harry comprendió perfectamente la gravedad implícita en hablarle al palacio de aquella forma. Era consciente de que estaba rompiendo un código de silencio centenario. Y sin embargo, lo hizo. ¿Por qué? Quizás fue porque los años dedicados a proteger a Meghan, a suavizar conflictos interminables y a defender a ciegas sus acciones, habían llegado a un punto de ruptura total. Quizás, en un momento de lucidez dolorosa, reconoció que la verdad, por muy incómoda y destructiva que resultara, debía ser expresada sin reservas. Y una vez que lo hizo, una vez que la palabra salió de sus labios, ya no había vuelta atrás posible. Imaginen estar al otro lado de esa línea telefónica. Eres un experimentado asesor del palacio, acostumbrado a gestionar hasta el escándalo más retorcido con una precisión casi quirúrgica. Has manejado asuntos de Estado, incidentes internacionales y hasta indiscreciones personales con gracia y compostura inalterable. Pero esta llamada fue personal
íntima y devastadora en su significado. Reveló fracturas en el seno de la familia que resultaban invisibles al ojo público, pero que eran mortales en sus implicaciones estructurales. Escuchas a Harry decir, sin ambajes ni eufemismos, que Meghan ya no representa a la familia real, que se ha convertido en una carga, en un lastre, que su presencia, sus elecciones, su influencia, antes toleradas y hasta protegidas, ahora debían ser reconsideradas de forma fulminante. La reacción entre los asesores fue una mezcla volátil de pánico visceral y estrategia calculada. Algunos comenzaron inmediatamente a redactar borradores de comunicados, sin saber a ciencia cierta si alguna vez verían la luz. Otros intentaron autoconvencerse de que aún era posible alcanzar una resolución privada, interna, antes de que la noticia se escapara y se convirtiera en un titular global. Pero en la era moderna, la esperanza es un bien frágil. En cuestión de minutos, los susurros se transformaron en rumores confirmados, y los rumores se materializaron en titulares. Y esta vez, el palacio estaba inmerso en una carrera desesperada contra el tiempo, lidiando tanto con la tensión interna como con el escrutinio mediático externo que se cernía como un depredador. ¿Y qué hay de Meghan Markle? Según los informes, ella ignoraba el impacto total de la conversación cuando ésta comenzó. Independientemente de si presentía la tormenta creciente o si permanecía en una feliz ignorancia, el personal del palacio sabía que una vez que la posición de Harry fuera formalizada, su vida cambiaría de manera irreversible. Títulos, privilegios y protecciones que le habían sido garantizados durante años se encontraban de repente bajo una amenaza existencial. Cada movimiento que hiciera la duquesa podría ser interpretado como un acto de desafío, cada declaración como una justificación forzada. La presión sobre ella era inmensa, y lo que estaba en juego no era otra cosa que su propia identidad pública y su posición histórica. Es fundamental comprender el peso emocional de la revelación de Harry. Esto no era simplemente una cuestión de protocolo o de formalidades por los títulos. Era, ante todo, una cuestión de confianza rota. Un marido optando por revelar sus verdaderos y crudos sentimientos a su familia, esencialmente poniendo a su esposa en la picota, en la corte de la opinión pública mundial. ¿Podría alguien resistir ese nivel de exposición y traición? ¿Podría algún matrimonio real sobrevivir a una decisión que colocaba los agravios privados en un contexto público e histórico tan resonante? Y, sin embargo, Harry había elegido la transparencia brutal sobre la comodidad, la honestidad sobre la preservación de las apariencias, y la verdad, tal como él la veía, por encima de la lealtad conyugal de cara a la galería. Lo que hace esta historia aún más convincente y trágica son las contradicciones flagrantes. Harry, el príncipe que a menudo había hablado con pasión sobre proteger a su esposa de la prensa, es simultáneamente quien detona una crisis que pone en peligro sus privilegios más preciados. Meghan, la duquesa que fue celebrada por su asertividad y su voz, ahora enfrenta las consecuencias de una revelación que jamás anticipó o pudo haber controlado. Y el palacio, acostumbrado a controlar las narrativas y la percepción pública, se encuentra de repente reaccionando en lugar de dirigir la historia. La historia nos enseña que la monarquía siempre se adapta, pero ¿a qué costo? Cuando la perturbación viene de dentro, es la peor de las amenazas. Inmediatamente después de la llamada, el palacio entró en lo que los insiders describieron como el modo de control de daños máximo. Los asesores redactaron cartas, correos electrónicos y puntos de conversación para su difusión pública y privada. Las reuniones se convocaron en sucesión urgente. Los equipos legales revisaron precedentes históricos. Mientras tanto, los medios, siempre vigilantes y sintiendo la tensión en el aire, comenzaron a rastrear cada posible pista con la nariz alzada. Las filtraciones, intencionales o accidentales, eran inevitables. Y en esta era de redes sociales, una sola publicación anónima,
podía encender una especulación global en cuestión de minutos. Pero quizás el elemento más fascinante de todo este momento fue la profunda psicología detrás de la decisión de Harry. Su acción revela a un príncipe desgarrado entre el deber ineludible y el amor, entre la ambición de su esposa y su propia conciencia. Al hablar con la verdad ante el palacio, expuso su propio conflicto interno. Reconoció una realidad que la mayoría de los asesores habían sospechado, pero que no podían confirmar: que las acciones de Meghan, una vez toleradas, ahora eran vistas como incompatibles con las expectativas de la familia real. Fue una revelación que obligó a todos, personal, familia y público, a confrontar una verdad amarga. La monarquía, con toda su tradición inmutable, no es inmune a las fracturas personales. Y sin embargo, en medio de este caos, una pregunta persistía. ¿Qué sabía Meghan? ¿Y cuándo se enteraría del alcance total de la declaración de Harry? Cada ayudante del palacio, cada confidente, comprendió que en el instante en que Harry habló, las fichas de dominó fueron puestas en movimiento. Títulos, privilegios y reputaciones. Todo era ahora terriblemente vulnerable. El palacio podía trazar estrategias, preparar comunicados y tratar de gestionar las consecuencias. Pero la verdad ya había salido por la puerta. Era imparable. A medida que avanzaba la noche, el personal superior, según se informa, se reunía en grupos tensos, discutiendo cada escenario posible. ¿Lucharía Meghan? ¿Se retiraría? ¿Podría Harry reconciliar su lealtad a ella con su lealtad a la familia? Cada conversación estaba teñida de una tensión palpable. Cada decisión que se discutía estaba cargada de un riesgo palpable. Y mientras el mundo exterior no sería testigo de estos momentos de angustia interna, quizás nunca lo fueran, el drama dentro de Palacio alcanzaba su máxima intensidad, como una tormenta gestándose en silencio en los pasillos del poder. A estas alturas, resulta evidente que esta situación trascendía una simple crisis matrimonial o de choque de personalidades. Era una crisis de identidad, de legado y de percepción pública. El tejido mismo de lo que significa ser un miembro de la familia real británica estaba siendo desafiado de raíz. Las implicaciones se sentirían no solo en los títulos y privilegios retirados, sino en la percepción global de la corona, en la confianza del público y en el intrincado equilibrio de poder dentro del palacio. A medida que nos adentramos en esta historia, un hecho se vuelve innegable. La llamada privada que sacudió al palacio fue más que una mera revelación. Fue un catalizador. Una sola conversación que puso en marcha una serie de acontecimientos que, en última instancia, despojarían a Meghan Markle de sus honores, expondrían fisuras profundas en la familia real y desafiarían la narrativa que la monarquía había cultivado meticulosamente durante generaciones enteras. ¿Qué sucede cuando siglos de protocolo real se estrellan contra un instante de verdad cruda y sin filtros? Imaginen el ritmo tranquilo y deliberado de Buckingham Palace, de repente hecho añicos por las palabras contundentes de un príncipe. Le dije al palacio que Meghan ya no nos representa. No pude seguir defendiéndola. El mensaje había impactado de lleno y el personal del palacio quedó en estado de shock, apresurándose a responder, reevaluar y contener lo que solo podía describirse como una crisis histórica. Los asesores, aquellos veteranos curtidos en el protocolo real y la diplomacia, habían sido entrenados para cada escenario imaginable, o eso creían. Habían gestionado escándalos de adulterio, incidentes internacionales, incluso filtraciones de conversaciones privadas, con elegancia y precisión. Pero nada en su vasta experiencia los había preparado para esto. Meghan Markle, la duquesa de Sussex, la mujer que había sido cuidadosamente integrada en la narrativa pública de la monarquía, se encontraba de repente en riesgo de perderlo absolutamente todo: sus títulos, sus privilegios, su influencia y el aura de protección que le otorgaba la corona estaban sobre la mesa de negociaciones. La reacción inicial entre el equipo superior fue la incredulidad.
¿Cómo era posible que el príncipe Harry, conocido por su profunda lealtad y devoción hacia Meghan, pudiera emitir un veredicto tan condenatorio, aunque fuera de forma interna ante el palacio? Los susurros se propagaron por los pasillos. Algunos eran escépticos, otros estaban sumidos en el pánico. ¿De verdad puede estar pasando esto?, preguntó supuestamente un asesor a otro con palabras apenas audibles por encima del suave zumbido del sistema de calefacción del palacio. Otros, más pragmáticos y con los pies en la tierra, comenzaron de inmediato a redactar posibles respuestas, sabiendo muy bien que el reloj corría en su contra y que el mundo no esperaría a que resolvieran disputas familiares privadas. Mientras los asesores debatían estrategias a contrarreloj, las tensiones aumentaron de una manera tan emocional como profesional. El personal del palacio, muchos de los cuales habían pasado décadas perfeccionando el arte de la discreción, se vio obligado a enfrentar una realidad intensamente personal. La decisión de despojar a Meghan de sus títulos no era solo un asunto de procedimiento. Conllevaba un peso enorme, historia y consecuencias que afectaban el legado, la identidad e incluso la moralidad. Podrían defender a una duquesa que, según las propias palabras del príncipe, ya no representaba a la familia. ¿Podrían proteger su imagen pública manteniendo la integridad inmaculada de la monarquía? La situación se complicó exponencialmente por la naturaleza impredecible de la revelación de Harry. A diferencia de un escándalo fabricado por la prensa o maquinado por adversarios políticos, esto era una confesión desde dentro. Las palabras de Harry fueron deliberadas, calculadas y profundamente personales. Dejaron a los asesores con un margen de maniobra casi inexistente. Cada opción conllevaba un riesgo. Cada movimiento podía ser interpretado como un signo de debilidad o favoritismo. Y en el mundo del protocolo real, la percepción es, para todos los efectos, la realidad. Un paso en falso podría no solo dañar irremediablemente a Meghan, sino también poner en peligro la reputación de la monarquía en su conjunto. Inmediatamente después de la llamada, los asesores convocaron reuniones de emergencia. Figuras de alto rango, incluidos los secretarios privados y el consejo legal, fueron llamados a discutir los próximos pasos. El tono era urgente, a menudo rozando el frenesí. Las discusiones incluían la redacción de comunicados oficiales, la revisión de precedentes históricos para el despojo de títulos y la evaluación de las probables reacciones de Meghan. Se exploraron todas las contingencias posibles, y sin embargo, incluso con una planificación exhaustiva, los asesores sabían que no había garantías absolutas. El palacio, por mucho que represente la continuidad y la tradición inalterable, se encontraba de repente reaccionando en tiempo real a una crisis que no podía ser contenida solo por la experiencia del pasado. Merece la pena detenerse a considerar el impacto emocional en los propios asesores. Se trata de individuos entrenados para operar con aplomo, discreción y una imperturbable compostura. Sin embargo, la gravedad de la situación los empujó hasta el límite. Algunos, según los informes, se sentaron en silencio, mirando fijamente las paredes ornamentadas, contemplando las implicaciones sísmicas. Otros caminaban frenéticamente, revisando cada interacción pasada con Meghan y Harry, tratando de anticipar lo que vendría después. El aire estaba cargado de tensión, una mezcla densa de miedo, incredulidad y el peso abrumador de una responsabilidad histórica. Mientras la tensión se acumulaba en los despachos principales, la red más amplia del palacio se preparó para lo inevitable. Los canales de comunicación se activaron con urgencia, y departamentos tan diversos como relaciones con los medios, asesoría legal y seguridad privada se coordinaron minuciosamente en previsión de la inminente caída. Cada escenario fue modelado y debatido. La reacción del público, las filtraciones incontrolables, las posibles impugnaciones legales, y no menos importante, el impacto psicológico en Meghan y el propio Harry. Los asesores sabían que el más mínimo paso en falso podría escalar rápidamente hasta convertirse en un desastre.
y sin embargo, no tenían un precedente para una situación como esta. El palacio había capeado tormentas antes, sí, pero rara vez un miembro de la familia había colocado abiertamente a otro en una posición de tanta vulnerabilidad pública y jurídica. Añadiendo otra capa de complejidad, se encontraban las dinámicas internas entre los propios asesores. Algunos habían apoyado largamente a Meghan, creyendo que su integración en la realeza podría modernizar la institución y aumentar su relevancia global. Otros eran inamoviblemente tradicionales, desconfiando de cualquier desviación del protocolo establecido y preocupados por el potencial de un escándalo mayor. La revelación de Harry forzó a estas perspectivas divergentes a un contraste afilado. Aliados de antaño se convirtieron en adversarios cautelosos, confidentes en escépticos, y el delicado equilibrio de la diplomacia palaciega se fracturó de repente. Tras la declaración de Harry, las discusiones se centraron rápidamente en el crucial tema del tiempo. ¿Cuándo se debía hacer pública la decisión sobre los títulos y privilegios de Meghan? ¿Debía retrasarse para intentar una resolución privada? ¿O debía el palacio actuar de inmediato para afirmar su autoridad y controlar el relato desde el principio? Cada opción estaba cargada de posibles consecuencias destructivas. Un retraso podría ser percibido como debilidad o indecisión ante la crisis. Una acción inmediata se arriesgaba a inflamar aún más a los medios y a provocar una reacción pública de condena. Los asesores debatieron, a veces acaloradamente, sopesando el peso de la tradición centenaria contra las exigencias implacables del escrutinio mediático moderno. Uno de los aspectos más desafiantes era, sin duda, la respuesta impredecible de Meghan. Mientras los asesores se apresuraban a idear una estrategia defensiva, sabían que su reacción podría alterar dramáticamente la trayectoria de los acontecimientos. ¿Emitiría un comunicado de desafío? ¿Impugnaría legalmente la decisión del palacio? ¿O aprovecharía su persona pública para generar una oleada de simpatía global? El palacio tuvo que prepararse para todas las posibilidades, y cada plan se calibró al milímetro para minimizar el riesgo de un boomerang mediático. Cada asesor comprendió que estaba operando en territorio desconocido, y que cada decisión conllevaba apuestas monumentales para la corona. En medio del caos organizacional, las apuestas personales de Harry no podían ser ignoradas. Él mismo estaba navegando un equilibrio emocional sumamente delicado. Al revelar su postura, se había puesto en conflicto abierto tanto con su esposa como con su familia. Sus acciones estaban motivadas por la lealtad hacia la institución, la necesidad de decir la verdad y quizás el agotamiento emocional, pero el costo psicológico era innegable. Los asesores notaron la tensión en su voz, la vacilación en su tono y el peso de la responsabilidad que se hacía casi tangible. Cada palabra que pronunció tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de la llamada en sí. A medida que avanzaba la noche, el palacio comenzó a abordar la siguiente pregunta inevitable: ¿cómo reaccionarían los medios? Incluso si las discusiones internas se mantenían confidenciales, el palacio sabía que en la era de la comunicación instantánea, las filtraciones eran una fatalidad. Las redes sociales, los medios de comunicación globales y los comentaristas reales estaban preparados para diseccionar cada palabra, cada gesto y cada matiz de la crisis. Los asesores se enfrentaban a un doble desafío: gestionar la estrategia interna mientras anticipaban el incesante escrutinio de una audiencia global. En medio de todo esto, los asesores exploraron precedentes históricos, retrocediendo siglos para ver si existían casos similares de un cónyuge real siendo socavado públicamente desde el seno de la propia familia. Encontraron pocos ejemplos, y ninguno que reflejara el panorama mediático contemporáneo o la cultura de celebridades globales en la que Meghan y Harry estaban inmersos. Esta falta de precedentes aumentó el estrés y la urgencia. El palacio tenía que actuar de forma decisiva, pero con una cautela extrema, comprendiendo que los errores podrían tener repercusiones que durarían décadas. Al final de aquella primera noche,
el palacio había alcanzado un consenso tentativo. La posición de Meghan sería reevaluada y, si era necesario, sus títulos y privilegios serían revocados. Pero esta decisión no se comunicó de inmediato. Se permitió una ventana de tiempo para consultas privadas, revisiones legales y la delicada gestión de las relaciones familiares. Los asesores eran muy conscientes de que este lapso de tiempo era crítico. Un movimiento equivocado podría desatar un escándalo mucho peor de lo que habían imaginado, y, sin embargo, incluso mientras se elaboraban las estrategias, una verdad se hizo ineludible. Nada podría borrar las palabras de Harry. La declaración de que Meghan ya no representaba a la familia había sido pronunciada y se había quedado grabada en el inconsciente colectivo. El palacio podía prepararse, idear y anticipar, pero el impulso de la crisis había cambiado de manera irrevocable. El destino de Meghan, la percepción pública de la monarquía y el delicado equilibrio de la lealtad familiar interna estaban ahora en un estado de cambio constante. El pánico de los asesores no era simplemente por el procedimiento, era una lucha por la supervivencia, tanto para Meghan, en su papel como duquesa, como para la monarquía misma. Cada escenario concebible había sido considerado, modelado y debatido, pero ningún plan de crisis, por exhaustivo que fuera, podía predecir las consecuencias plenas de la revelación de Harry. Mientras la noche continuaba, una pregunta no formulada flotaba en el aire, pesada y cargada de tensión. ¿Qué haría Meghan cuando finalmente se enterara del alcance total de su vulnerabilidad, despojada de la defensa de su marido? Y justo cuando los asesores creyeron haber alcanzado los límites de la gestión de crisis, surgió una nueva complicación. Un documento inesperado, una nota, que tenía el potencial de cambiarlo absolutamente todo. Nadie en el palacio estaba preparado para el efecto dominó que desataría. ¿Qué sucede cuando las palabras privadas, que se creían seguras bajo llave, son expuestas de repente a la mirada implacable del mundo? Cuando una sola línea en una pantalla o una nota escrita a mano cae en las manos equivocadas, las consecuencias pueden ser devastadoras, catastróficas para la reputación. A raíz de la declaración del príncipe Harry de que Meghan ya no representaba a la familia real, los peores temores del palacio comenzaron a materializarse. Cartas ocultas, correos electrónicos confidenciales y comunicaciones privadas, hasta entonces selladas, salieron a la superficie, amenazando con desmoronarlo todo. Esta vez, el camino de vuelta estaba definitivamente cerrado. La primera filtración fue sutil, casi un murmullo. Un breve extracto de un correo electrónico, supuestamente de un alto asesor del palacio, llegó a manos de un periodista. Insinuaba divisiones internas, tensiones persistentes entre Meghan y los asesores, y advertencias sutiles que Harry había transmitido en privado a lo largo de los años. Al principio, el palacio intentó contener la historia, argumentando que se trataba de un documento aislado, sacado totalmente de contexto. Pero en el clima mediático actual, el contexto se esfuma en segundos. Una vez que una historia toca las redes sociales, gana impulso de manera instantánea y las narrativas comienzan a cobrar vida propia, independientemente de la verdad. Estas no eran comunicaciones ordinarias. Revelaban las corrientes subterráneas de frustración, juicios privados y advertencias que se le habían dado a Meghan durante meses e incluso años. Correos electrónicos sugerían que Harry había planteado repetidamente preocupaciones sobre cómo las acciones de Meghan podrían afectar negativamente a la monarquía. Las cartas indicaban que los asesores principales habían aconsejado moderación, cautela y diplomacia, pero que sus consejos habían sido ignorados cada vez más. Para el público, estos documentos ofrecieron un atisbo detrás de los gruesos muros del palacio, un mundo de tensión, desacuerdo y emoción humana que la monarquía había ocultado hábilmente durante mucho tiempo. Lo que hizo estas revelaciones tan explosivas no fue solo su contenido, fue la contradicción que expusieron sin piedad. Por un lado,
Meghan era retratada públicamente como totalmente integrada, modernizadora y alineada con la misión real. Por otro, las comunicaciones privadas sugerían una realidad muy diferente: fricción, desafío abierto y disputas crecientes con la jerarquía del palacio. Para el público, Meghan había sido la duquesa segura, elegante e intachable. Ahora, aparecía como alguien cuyas acciones habían puesto a prueba la paciencia de la propia institución en múltiples ocasiones. El impacto de las cartas filtradas fue inmediato y brutal. Los asesores del palacio convocaron reuniones de emergencia, tratando de evaluar el alcance de la brecha y anticipar la oleada de consecuencias. Los equipos legales comenzaron a evaluar las posibles ramificaciones por privacidad, difamación e injurias. Los expertos en relaciones públicas redactaron declaraciones, anticipando la cobertura de los medios globales y la inevitable indignación en las redes sociales. Cada paso fue calculado, pero la situación estaba girando fuera de control. Una vez que las comunicaciones privadas fueron expuestas, el palacio dejó de controlar la narrativa. Estaba a merced de la interpretación pública y de la voracidad mediática. Un correo electrónico particularmente dañino, que se convirtió en el punto focal de los periodistas, supuestamente mostraba a Harry expresando su creciente frustración con Meghan a los altos asesores. En él, supuestamente afirmaba que ya no podía protegerla del escrutinio y que sus acciones eran cada vez más incompatibles con las expectativas reales. Este documento contradecía toda la imagen pública de armonía y asociación que habían proyectado y pintaba un cuadro sorprendentemente diferente. Una pareja real dividida, con uno intentando navegar la lealtad personal contra la responsabilidad institucional que le ataba. Mientras el palacio lidiaba con las consecuencias, la propia Meghan se enteró de las filtraciones. Las fuentes internas sugieren que se sintió traicionada, cegada y crecientemente aislada. De repente, las conversaciones privadas que había considerado confidenciales estaban siendo diseccionadas en titulares, publicaciones de redes sociales y comentarios de noticias en todo el mundo. Para alguien que había gestionado meticulosamente su imagen pública, esto no era solo un inconveniente, era catastrófico. Su control sobre su propia narrativa se le estaba escapando de las manos como arena fina. Pero hubo más sorpresas. A medida que la investigación sobre los documentos filtrados continuaba, apareció una serie de correos electrónicos ocultos, algunos que databan de meses, incluso años atrás. Revelaron desacuerdos privados entre Meghan y los asesores del palacio, memorandos internos sobre su comportamiento y discusiones estratégicas con respecto a sus apariciones públicas. Estos correos electrónicos nunca estuvieron destinados a los ojos del público. Sin embargo, pintaron una historia imposible de ignorar. El camino de Meghan Markle dentro de la familia real había estado bajo escrutinio desde hacía mucho, y las preocupaciones se habían expresado en repetidas ocasiones. Lo que hizo que las filtraciones fueran aún más sensacionales fueron las contradicciones que resaltaron entre las declaraciones públicas y la amarga realidad privada. Públicamente, Harry y Meghan habían proyectado unidad, amor incondicional y un propósito compartido. En la esfera privada, sin embargo, los documentos filtrados revelaban una grieta cada vez más profunda, conflictos repetidos y advertencias que habían sido ignoradas. Para el palacio, el desafío era colosal. El público tenía ahora acceso a información que socavaba siglos de minuciosa gestión de la imagen. La credibilidad de la familia real, cultivada con esmero durante generaciones, se había vuelto repentinamente vulnerable a la interpretación masiva. Inmediatamente después de las filtraciones, las discusiones internas escalaron hasta alcanzar niveles críticos. Los asesores debatieron acaloradamente si debían emprender acciones legales, intentar un control de daños generalizado o confrontar directamente a Harry y Meghan. Cada elección conllevaba un riesgo severo,
Una disputa pública podría profundizar el escándalo, mientras que el silencio podría ser interpretado como un signo de debilidad o culpabilidad. En este entorno volátil, cada palabra, cada gesto y cada aparición pública debían ser considerados de manera meticulosa. Un solo error podría amplificar una situación ya explosiva. También es crucial señalar el peso emocional de estas revelaciones para el establishment. Los asesores reportaron una mezcla de incredulidad, ira y frustración intensa. ¿Cómo era posible que comunicaciones privadas, destinadas a gestionar y proteger a la monarquía, se convirtieran en armas letales en la esfera pública? ¿Cómo pudo Harry, un príncipe con un profundo conocimiento de las implicaciones, permitir que tales revelaciones salieran a la luz? Y para Meghan, el costo emocional fue devastador. Su imagen pública, cuidadosamente seleccionada y pulida, estaba siendo desafiada no solo por los tabloides, sino por evidencia irrefutable proveniente de su propia familia política y de su personal más cercano. Entre las filtraciones más controvertidas, se encontraban cartas que insinuaban advertencias del palacio sobre su comportamiento, sus elecciones estratégicas y sus interacciones públicas. Algunas sugerían que los asesores habían aconsejado repetidamente a Meghan sobre cómo evitar la controversia, mientras que otras implicaban que ella había resistido activamente su guía profesional. En esencia, estas comunicaciones revelaban una lucha que no era solo entre individuos, sino entre la autonomía personal y la inflexible expectativa institucional. La monarquía, al parecer, era tanto un complejo sistema de relaciones y negociaciones como una mera colección de títulos y privilegios. Sin embargo, en medio del caos, existía una tensión más profunda y sutil en juego. Las filtraciones no eran solo una cuestión de política interna. Eran un asunto de confianza rota. Harry había expuesto la dinámica íntima que sustentaba su matrimonio, su lealtad y su percepción personal de Meghan. El palacio tuvo que conciliar esta traición, evaluar sus implicaciones y responder de una manera que preservara la dignidad de la familia real. Pero al hacerlo, estaban entrando en un territorio que nunca antes habían enfrentado. Equilibrar la transparencia forzada, la lealtad de la corona y las duras realidades del conflicto interno ante una audiencia global. La reacción global a las cartas y correos electrónicos filtrados fue rápida e intensa. Los medios de comunicación en Londres, Nueva York, París y Sydney diseccionaron cada línea, cada frase, cada matiz. Las redes sociales explotaron con comentarios, especulaciones sin fundamento e indignación moral. Algunos defendieron a Meghan, retratándola como una víctima de las intrigas internas y de una institución controladora y obsoleta. Otros la criticaron sin piedad, sugiriendo que las filtraciones confirmaban las sospechas previas de manipulación y discordia calculada. En un mundo donde la percepción a menudo pesa más que la verdad, el palacio se encontró bajo una presión sin precedentes. Y justo cuando parecía que el palacio podría comenzar a recuperar un mínimo de control, surgió otra revelación. Un correo electrónico oculto, más condenatorio que el resto, que indicaba que Harry había predicho, quizás incluso anticipado, el caos que sobrevendría. Este correo electrónico sugería un nivel de premeditación y conciencia que añadió otra capa de complejidad y frialdad a la historia. De ser cierto, implicaba que la decisión del príncipe no fue meramente reactiva, sino estratégica, una elección deliberada con consecuencias que resonarían mucho más allá de sus intenciones inmediatas. Al final de ese día, el palacio comprendió una realidad muy dura. Una vez que las palabras privadas fueron expuestas, el control se perdió definitivamente. Las cartas y correos electrónicos filtrados habían cambiado la narrativa para siempre. Títulos, privilegios, reputaciones y legados estaban todos en tela de juicio. La monarquía había sobrevivido a siglos de agitación política y social. Pero esto era diferente. Esto no era un escándalo orquestado por forasteros. Era una revelación desde dentro,
Una crisis familiar que exponía la vulnerabilidad humana de aquellos que ocupaban posiciones de inmenso poder simbólico. Y justo cuando los asesores pensaban que habían alcanzado la cima de la tormenta, llegó un nuevo giro inesperado. Una fuente anónima afirmó poseer correspondencia adicional aún más comprometedora, correos electrónicos que podrían socavar aún más la posición de Meghan y complicar la ya frágil imagen de Harry. El palacio se dio cuenta de que lo que había comenzado como una simple llamada privada se había convertido en un ajuste de cuentas público de proporciones históricas. Nadie sabía exactamente lo que contenían estas comunicaciones o cuándo saldrían a la luz, pero un hecho era innegable. El escenario estaba listo para una confrontación que determinaría el destino de Meghan Markle, la credibilidad del príncipe Harry y la propia estabilidad de la monarquía. Mientras el palacio se preparaba para la próxima ola de revelaciones, una pregunta pendía sobre todos como una oscura nube de tormenta. ¿Quién haría el próximo movimiento? ¿Y qué significaría eso para el futuro de Meghan como royal? ¿Qué sucede cuando las palabras, cartas y correos electrónicos privados chocan con siglos de protocolo real y el escrutinio global más intenso? ¿Qué sucede cuando un cónyuge real se enfrenta repentinamente a la posibilidad de perder absolutamente todo lo que ha ganado? A situación que se desencadenó tras la revelación del príncipe Harry de que Meghan Markle ya no representaba a la familia real, fue precisamente esa. Mientras el palacio se apresuraba a responder a las filtraciones, otra fuerza de magnitud inusitada entró en la contienda: la ley. Equipos legales de ambos bandos, el Consejo del Palacio y los abogados personales de Meghan, se movieron con urgencia sin precedentes. Normalmente, las disputas reales se gestionan tras puertas cerradas, se negocian discretamente y se enmarcan en comunicados públicos diseñados para preservar la dignidad inmaculada de la monarquía. Pero esta vez, las apuestas eran mucho más altas. Los correos electrónicos, cartas y comunicaciones privadas que habían salido a la superficie no solo eran perjudiciales para la imagen, eran susceptibles de acción legal. Las filtraciones, reales o supuestas, exponían información sensible que podría dar lugar a demandas por difamación, violaciones de confidencialidad y desastres de relaciones públicas a una escala nunca vista. Desde el momento en que el palacio comprendió el alcance total de las filtraciones, el Consejo Interno comenzó a elaborar estrategias de defensa. Cada palabra de la potencial defensa legal de Meghan, cada posible respuesta del palacio y cada plan de contingencia tenían que ser considerados meticulosamente. El objetivo del palacio era claro y triple: proteger a la institución, minimizar el escándalo público y asegurar que cualquier acción tomada fuera defendible tanto legalmente como históricamente. Pero, como supuestamente comentó un asesor principal, estamos entrando en aguas desconocidas, no hay un manual de instrucciones para esto. La revocación de títulos de nobleza y realeza en el Reino Unido es un asunto complejo. Históricamente, la Ley de Privación de Títulos de 1917 autorizó a retirar títulos a enemigos durante la Primera Guerra Mundial. Si bien el monarca tiene derecho a conceder títulos, revocarlos, especialmente los de par, como duquesa, puede requerir un acta del Parlamento o basarse en decisiones internas de la monarquía para los tratamientos, como Su Alteza Real, lo cual establece un terreno legal movedizo y políticamente sensible. Mientras tanto, el equipo legal de Meghan, plenamente consciente de las posibles consecuencias, comenzó a preparar su propia estrategia de contraataque. Sus objetivos también eran claros: proteger sus derechos personales, defender su imagen pública y, si fuera necesario, impugnar legalmente cualquier acción que pudiera despojarla de títulos o privilegios. Se dice que se llevaron a cabo en secreto cartas legales, consultas con especialistas en medios y reuniones estratégicas. Para Meghan, la batalla iba más allá de los títulos. Se trataba de su reputación, su identidad y el control sobre una narrativa que se le había escapado de las manos. El historial de Meghan contra los tabloides, donde ha ganado batallas por privacidad y derechos de autor,
sugiere una disposición a litigar para proteger su imagen. Lo que hizo que la batalla legal fuera particularmente compleja fue la interacción constante entre la acción privada y la percepción pública. Por un lado, la monarquía tenía que actuar con decisión para mantener la credibilidad y defender siglos de tradición. Por otro lado, Meghan contaba con un sector de apoyo público, la atención mediática global y una audiencia mundial que observaba cada uno de sus movimientos. Cualquier acción legal o protocolaria tomada en su contra podría encender la indignación, alimentar la especulación mediática e incluso influir en la opinión internacional. Los asesores legales tuvieron que navegar no solo la letra fría de la ley, sino también la corte de la opinión pública, donde cada movimiento podría tener consecuencias perdurables. No se trataba solo de posibles demandas. El palacio tuvo que considerar los reglamentos internos, los precedentes históricos y las implicaciones constitucionales de despojar a un miembro de sus títulos o privilegios. Cada movimiento se ponderó contra siglos de tradición. Los documentos legales se redactaron y revisaron en rápida sucesión. Los asesores discutieron hasta altas horas de la noche sobre el momento de los comunicados públicos y la redacción de la correspondencia oficial. Al mismo tiempo, el equipo de Meghan exploró todas las vías posibles para protegerla. Analizaron casos pasados donde cónyuges reales o figuras de alto perfil habían impugnado decisiones sobre títulos, privilegios o imagen. Estudiaron posibles lagunas legales y formas de contrarrestar la narrativa del palacio. Cada correo electrónico, cada comunicación y cada memorando interno se convirtió en potencial evidencia para construir un caso. Las apuestas eran monumentales. Títulos, privilegios, imagen pública y el legado de décadas pendían de un hilo. Para el palacio, la batalla legal se trataba tanto de precedentes como de percepción. Permitir que Meghan impugnara la revocación de sus títulos podría sentar un peligroso precedente para futuras disputas, debilitando la autoridad y desestabilizando la jerarquía monárquica. Incluso mientras se formulaban las estrategias legales, las emociones estaban a flor de piel. Los asesores experimentaron frustración, incredulidad y una profunda ansiedad. ¿Cómo había escalado una situación tan rápidamente de una conversación privada a un campo de batalla legal? Para Harry, el costo emocional era inmenso. Se había colocado en una posición insostenible entre su esposa y su familia, revelando verdades que desencadenarían simultáneamente conflictos, escrutinio mediático y complejidad legal. A medida que avanzaba el trabajo legal, surgió una nueva complicación: el momento de la divulgación pública. ¿Debería el palacio anunciar la potencial pérdida de títulos de Meghan antes o después de que se resolvieran las impugnaciones legales? ¿La transparencia ayudaría a la institución o exacerbaría aún más la situación? El debate entre los asesores era incesante. Algunos abogaban por la divulgación preventiva para controlar el relato. Otros advertían que anunciar algo prematuramente podría dar ventaja al equipo de Meghan e invitar a una crítica global feroz. Cada escenario conllevaba riesgos, y los asesores eran muy conscientes de que la percepción pública podría anular la técnica legal. Mientras tanto, las comunicaciones internas del palacio se intensificaron. Se rastrearon los documentos filtrados, se investigaron las fuentes y se implementaron precauciones adicionales extremas. Se advirtió al personal contra nuevas infracciones y se establecieron medidas de seguridad de alto nivel para garantizar que ningún material sensible saliera de los terrenos del palacio. La tensión era palpable. Cada día traía nuevos desarrollos, nuevas filtraciones y nuevos cálculos sobre cómo equilibrar la defensa legal, el mensaje público y la lealtad familiar. Para Meghan, la presión era igualmente intensa. Los informes sugieren que se sintió acorralada, frustrada y crecientemente aislada. El equipo legal que reunió se movió con rapidez, pero incluso ellos reconocieron que la batalla no era simplemente una cuestión de derecho, era una cuestión de narrativa pública, reputación y poder. Cada correo electrónico y carta
podría ser diseccionado en la corte o por los medios. Los primeros intercambios legales se centraron en la cuestión de la autoridad. ¿Tenía el palacio el derecho de revocar títulos y privilegios unilateralmente? ¿Qué precedentes existían para impugnar tal decisión? El equipo de Meghan exploró ejemplos históricos, algunos que se remontan a siglos, para argumentar a favor de protecciones basadas en la tradición y la equidad procesal. Sin embargo, el Consejo Legal del Palacio contraargumentó que la monarquía conservaba la discreción última sobre títulos, deberes y representación pública. Este choque de interpretaciones sentó las bases para lo que se convertiría en una batalla legal prolongada y tensa. Públicamente, el palacio se mantuvo en un silencio sepulcral. No se emitió ninguna declaración oficial, y los medios especularon sin descanso sobre la naturaleza exacta de la disputa. Fuentes internas insinuaron negociaciones legales entre bastidores, pero los detalles eran escasos. El silencio amplificó la tensión, dejando espacio para que cada rumor concebible ganara tracción. Las redes sociales estallaron con especulaciones. Las encuestas de opinión pública fluctuaron diariamente, y los comentaristas debatieron quién tenía la sartén por el mango, la institución o la duquesa. Sin embargo, incluso en medio de esta tormenta de estrategia legal, tanto el palacio como el equipo de Meghan reconocieron una verdad incómoda. La ley y la percepción pública estaban profundamente entrelazadas. La batalla legal no se trataba simplemente de tecnicismos, se trataba de legitimidad, autoridad y posición moral. Cada argumento judicial, cada carta y cada negociación conllevaba implicaciones mucho más allá de la disputa inmediata. La credibilidad de la monarquía, la reputación de Meghan y la imagen de Harry estaban todas en juego. Al final de la primera semana, la batalla legal se había intensificado. Los abogados trabajaban sin descanso. Los asesores internos debatían tácticas y estrategias de mensajería. Cada escenario se ensayó, cada argumento se examinó. El palacio reconoció que el resultado podría influir no solo en Meghan y Harry, sino en la institución en su conjunto. Y para Meghan, cada documento, cada carta y cada correo electrónico filtrado reforzaba una realidad que ya no podía ignorar. Su posición dentro de la familia real era peligrosamente inestable. Pero justo cuando parecía que el palacio tenía el control del lado legal, llegó una nueva complicación, una filtración inesperada de un memorando particularmente sensible, uno que podría inclinar la balanza a favor de Meghan o destrozar cualquier esperanza de compromiso. El contenido del documento amenazaba con dar al traste con meses de estrategia, obligando a los asesores a confrontar una cruda realidad. La batalla legal apenas había comenzado, y la tormenta estaba lejos de terminar. ¿Cómo reacciona una familia cuando uno de los suyos declara públicamente que un cónyuge ya no lo representa? Imaginen la tensión en el interior del Palacio de Buckingham, mientras la revelación del príncipe Harry resonaba por los pasillos. Cada miembro de la familia real, desde el rey Carlos III hasta la princesa Ana, tuvo que enfrentar un momento tan sin precedentes como personal. Sus reacciones establecerían el tono no solo para el personal del palacio, sino para la audiencia global que observaba cada movimiento. Las primeras reacciones fueron, según los informes, una mezcla de incredulidad y shock. Se dice que el rey Carlos, un hombre imbuido de las tradiciones y protocolos de la monarquía, estaba profundamente atribulado. Las fuentes describen una contemplación silenciosa y tormentosa mientras sopesaba la lealtad a su hijo contra la estabilidad de la institución que había pasado décadas liderando. ¿Qué significaba esto para la imagen de la monarquía? ¿Para la confianza pública? ¿Para el equilibrio de poder cuidadosamente cultivado dentro de la familia? Cada posible implicación exigía una consideración exhaustiva. La reacción del príncipe Guillermo, según fuentes internas, fue una compleja mezcla de ira, frustración profunda y una preocupación existencial por la monarquía.
Su hermano no solo estaba exponiendo las vulnerabilidades de la familia, sino que lo estaba haciendo de una manera que obligaba a Guillermo a confrontar públicamente la influencia disruptiva de Meghan Markle. Guillermo, conocido por su instinto protector hacia la corona y el futuro de sus hijos, se enfrentó a la difícil dualidad de defender la lealtad familiar hacia Harry, mientras reconocía la brecha irreparable causada por la revelación. Observadores sugirieron que las reflexiones privadas de Guillermo fueron intensas, mientras sopesaba las posibles consecuencias para la percepción pública y la armonía familiar. Sus reacciones anteriores a las crisis de Harry ya mostraban una profunda desconfianza y la sensación de que las conversaciones privadas serían filtradas, lo que incrementaba su cautela y su frustración. La princesa Ana, la única hija de la difunta reina y conocida por su franqueza directa, habría expresado escepticismo mezclado con un pragmatismo frío. Ella comprendía las implicaciones de la revelación y la necesidad de una acción decisiva, pero también reconoció la dimensión humana, las consecuencias emocionales para Harry y Meghan y la tensión que tales revelaciones imponían a la dinámica familiar. Se dice que consultó discretamente con asesores, equilibrando consideraciones prácticas con preocupación personal, pero manteniéndose resuelta en la defensa de la integridad monolítica de la monarquía. Para Ana, el deber siempre ha prevalecido sobre el sentimiento personal. La reacción de la reina Camila fue sutil, pero no menos significativa. Como alguien profundamente integrada en las operaciones del palacio y con una historia de escrutinio público, ella era consciente de la fragilidad de la percepción pública. Las fuentes indican que monitoreó la situación de cerca, sopesando las implicaciones para su propio papel dentro de la jerarquía real. Camila, cuya experiencia con el escrutinio público rivaliza con pocas, entendió que cada palabra, gesto y decisión podría amplificar la narrativa en torno a Meghan y Harry. Su estrategia, según se informa, fue observar, aconsejar discretamente y prepararse para una acción decisiva cuando fuera inevitable. Su experiencia le ha enseñado que la mejor defensa de la monarquía es la calma exterior. Las reacciones no fueron uniformes. Dentro de la familia real extensa, las tensiones estaban supuestamente al máximo. Algunos primos y parientes lejanos expresaron sorpresa y gran incomodidad, luchando por conciliar la unidad pública que la familia proyectaba con las fracturas privadas que ahora se exponían. Algunos adoptaron una postura comprensiva hacia Harry, reconociendo la presión que había soportado. Otros se alinearon cautelosamente con la institución, haciendo hincapié en el deber, el protocolo y la preservación del legado real. Cada conversación en los pasillos privados, cada comentario susurrado, tenía un peso inmenso, creando un ambiente de sutiles alianzas y tensión silenciosa. Lo que complicaba aún más la situación eran las contradicciones. Por un lado, los miembros de la familia tenían que presentar un frente unido, enfatizando el protocolo y la tradición. Por otro, las conversaciones privadas revelaban frustración, confusión y desacuerdo sobre cómo gestionar la posición de Meghan. Los asesores observaron momentos de debate acalorado, mientras los miembros de la familia lidiaban con emociones en conflicto: lealtad, amor, ira y profunda preocupación. Por primera vez en décadas, el equilibrio interno de la monarquía estaba visiblemente tenso. Tras la llamada de Harry, el palacio celebró una serie de reuniones de emergencia para evaluar el impacto de su revelación. El Consejo Legal, los asesores de medios y el personal superior informaron a la familia sobre las posibles consecuencias. Estas reuniones se describieron como intensas, con asesores presentando escenarios detallados que iban desde un escrutinio público menor hasta un escándalo global sin precedentes. Cada miembro de la familia tuvo que sopesar no solo la posición de Meghan, sino también las posibles ramificaciones para sí mismos, sus hijos y la percepción general de la monarquía.
La revelación de Harry fue profundamente personal. No era solo una crítica a Meghan, era, en efecto, un reconocimiento público del fracaso en conciliar la lealtad personal con la expectativa institucional. Los miembros de la familia sentían una mezcla de empatía por la difícil posición de Harry y frustración por los efectos desestabilizadores de sus acciones. Existía una preocupación particular por el impacto en la generación más joven, incluidos el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, y cómo estos acontecimientos podrían moldear su comprensión de la lealtad familiar y la responsabilidad pública. La presión pública y mediática amplificó el estrés familiar. Los asesores advirtieron que cada reacción, o la falta de ella, sería analizada e interpretada a nivel mundial. El silencio podría verse como complicidad o indecisión. Una respuesta abierta podría percibirse como agresión o un acto de venganza. El desafío de la familia era navegar estas presiones manteniendo la dignidad, la autoridad y la cohesión interna. Cada conversación privada adquirió una importancia descomunal, ya que las filtraciones podían llegar instantáneamente a una audiencia mundial. Un momento particularmente crítico involucró una discusión confidencial entre los royals de alto rango sobre los privilegios de Meghan y la posible pérdida de sus títulos. Las fuentes indican que hubo desacuerdos sobre si era necesaria una acción inmediata o si un enfoque más mesurado podría evitar un mayor escrutinio público. Algunos asesores instaron a una resolución rápida, argumentando que la demora podría envalentonar a Meghan y a su equipo legal, dándoles tiempo para orquestar un contraataque eficaz. Otros, por el contrario, recomendaron paciencia, haciendo hincapié en la negociación, el consejo interno y la cuidadosa gestión de los mensajes. Las discusiones reflejaron el delicado equilibrio de mantener la autoridad a toda costa, mientras se manejaban las relaciones humanas en un entorno de alto riesgo. Incluso mientras estos debates se desarrollaban, la tensión continuó escalando. Algunos miembros de la familia estaban supuestamente frustrados por la percibida falta de control sobre la narrativa. Habían pasado décadas cultivando una imagen de estabilidad, continuidad y confianza pública. La revelación de Harry había dinamitado ese equilibrio cuidadosamente mantenido. Los asesores observaron momentos de frustración, voces elevadas y confrontaciones privadas, cada uno sumándose a un clima de estrés e incertidumbre. Y, sin embargo, en medio de esta agitación, hubo momentos de cálculo frío y estrategia. Los royals de alto rango entendieron que la óptica de cada reacción importaba profundamente. Los gestos sutiles, las declaraciones privadas y las entrevistas controladas podían influir en la percepción pública tanto o más que las acciones formales. Los asesores trabajaron incansablemente para redactar respuestas potenciales, anticipar preguntas de los medios y asegurar que la reacción de cada miembro de la familia se alineara con los objetivos institucionales más amplios. El objetivo era singular: proteger a la monarquía, gestionar la opinión pública y mitigar las consecuencias de la demoledora revelación de Harry. La dinámica interna se complicó aún más por la incertidumbre sobre los próximos movimientos de Meghan. Los miembros de la familia debatieron sobre cómo respondería ella a cualquier acción tomada en su contra y si su equipo legal impugnaría la autoridad del palacio. Cada posible respuesta tenía implicaciones para la percepción pública, las relaciones familiares internas y la estabilidad de la corona. Los asesores discutieron los peores escenarios con minucioso detalle. Declaraciones filtradas, campañas virales en redes sociales, demandas legales e incluso posibles apariciones en medios diseñadas para manipular la opinión pública. A pesar del caos, un tema surgió consistentemente entre los miembros de la familia y los asesores: la necesidad primordial de control. La monarquía, después de todo, es una institución construida sobre el precedente, la autoridad y la gestión cuidadosa de la imagen. La revelación de Harry había interrumpido ese control,
forzando a la familia a un modo reactivo. Cada conversación, cada decisión, cada mirada tenía un peso. El desafío no era simplemente responder, sino responder de una manera que preservara la dignidad, la autoridad y la confianza del público. Al final de los días iniciales que siguieron a la revelación, la familia real había entrado en un estado de intensa vigilancia. Las reuniones continuaron. Los asesores redactaron planes de contingencia y las apuestas emocionales seguían siendo muy altas. Algunos miembros de la familia lidiaban con la ira y la preocupación por sus propias reputaciones. Otros se centraron en asuntos prácticos, cómo gestionar los títulos de Meghan, sus privilegios y su imagen pública. Cada acción, al parecer, tenía consecuencias mucho más allá de los muros del palacio. Y justo cuando parecía que la familia había alcanzado un cierto consenso para manejar la situación, surgió una nueva conmoción. Una confesión privada de un informante interno que revelaba detalles íntimos sobre las negociaciones pasadas de Meghan, comunicaciones con Harry y su enfoque estratégico de la monarquía. Esta revelación amenazó con romper el frágil equilibrio que el palacio se había esforzado tanto por establecer. Nadie sabía exactamente cómo respondería Meghan o cómo interpretaría el público estas fracturas internas. La unidad de la familia, ya puesta a prueba, se enfrentaba ahora a un desafío aún mayor: equilibrar la lealtad, la autoridad y la percepción en una crisis que carecía de precedentes. Y justo cuando los asesores se preparaban para el próximo movimiento, otra filtración inesperada salió a la luz, una que hundiría al palacio de nuevo en la agitación y obligaría a la familia a confrontar preguntas que esperaban evitar. ¿Cómo reacciona el mundo cuando las luchas privadas de una familia real se convierten en un espectáculo público masivo? A las pocas horas de la revelación del príncipe Harry y las posteriores filtraciones de cartas y correos electrónicos, la historia explotó en todos los rincones de los medios de comunicación mundiales. Los pasillos privados del Palacio de Buckingham, antaño aislados del escrutinio externo, se encontraban de repente bajo el duro resplandor del foco internacional. Cada detalle, cada susurro, cada rumor fue diseccionado, analizado y transmitido a millones de personas. Los medios de Londres a Nueva York, de París a Sydney, se abalanzaron sobre la historia. Los titulares gritaban acusaciones, especulaban sobre motivos ocultos y analizaban las palabras de Harry con precisión quirúrgica. «¿Meghan despojada de privilegios reales?», preguntaba un tabloide. «Príncipe Harry rompe el silencio, desata una crisis en el palacio», declaraba otro. La narrativa era inmediata, sensacionalista y en gran medida incontrolable para el palacio. En el clima mediático actual, una vez que una historia llega al público, incluso el mensaje cuidadosamente construido del palacio lucha por recuperar el control. Las redes sociales amplificaron cada desarrollo de forma exponencial. Hilos de Twitter, historias de Instagram y videos de TikTok diseccionaron el escándalo en tiempo real. Cada correo electrónico filtrado, cada cita reportada, cada pausa estratégica de un royal fue analizada cuadro por cuadro. Memes, GIFs y comentarios se convirtieron en parte intrínseca de la historia, a menudo distorsionando los hechos reales, pero siempre sumando al frenesí incontrolable. El palacio, acostumbrado a controlar las narrativas a través de apariciones cuidadosamente orquestadas y comunicados oficiales, se enfrentó de repente a un nivel de exposición que ningún protocolo existente podía mitigar por completo. El frenesí mediático no se limitó a informar, sino que moldeó la percepción pública de forma agresiva. Los medios de comunicación seleccionaron meticulosamente los detalles más atractivos para impulsar la participación, mientras que las columnas de opinión exploraban todas las interpretaciones concebibles. Algunos retrataron a Meghan como la víctima de una institución fría y calculadora. Otros la pintaron como la figura disruptiva cuyas acciones habían desestabilizado siglos de tradición. La narrativa se fragmentó
y la audiencia se vio obligada a tomar partido en una historia llena de contradicciones, tensión emocional y preguntas sin respuesta. Lo que hizo este momento particularmente volátil fue su escala global. A diferencia de las crisis reales anteriores, que afectaron principalmente al Reino Unido, el estatus de celebridad internacional de Harry y Meghan significó que audiencias de todo el mundo se sintieran personalmente involucradas. Estadounidenses, canadienses, australianos y europeos se involucraron con pasión, proyectando a menudo sus propios valores culturales sobre la situación. ¿Estaba Harry justificado al revelar sus agravios privados? ¿Estaba Meghan siendo atacada injustamente por una institución anticuada? Cada lector, espectador y participante en las redes sociales aportó su perspectiva, magnificando la presión sobre el palacio. En medio de la tormenta mediática, el palacio se enfrentó a desafíos inmediatos. Los equipos legales y de comunicaciones trabajaron sin descanso para responder a las consultas, controlar las filtraciones y proteger la información sensible. Los oficiales de prensa redactaron declaraciones con una cautela extrema, sabiendo que cada palabra sería interpretada por millones. Ahora que hemos establecido el inmenso escenario global de esta crisis, pasemos al momento decisivo. ¿Le gustaría que analicemos la culminación de la estrategia del palacio y la primera acción de Meghan Markle, marcando el inicio de la confrontación abierta, 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 confrontación abierta,